Muy buenos días, estimados alumnos del primero B. Espero que se encuentren muy bien. Como cada día jueves, retomamos nuestro trabajo, nuestra ejercitación de las habilidades de comprensión lectora. Los objetivos de esta clase, lo que hoy aprenderás, son los mismos de cada día jueves: leer comprensivamente textos de diferentes tipos. Obvio, tenemos que saber leer tanto textos literarios como no literarios e identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. En la clase pasada se envió a vuestro correo un texto titulado La venganza, y a partir de esto aparecían una serie de preguntas de comprensión lectora. El texto dice así: en el colegio un jorobadito hace sus estudios en camaradería con un simpático y gallardo joven, quien en un baile, para burlarse de él, le coloca sobre la deforme espalda una mariposa de papel. El jorobado, conteniendo su cólera, la guarda en su cartera. Transcurre el tiempo, el jorobado inicia a su amigo en ciertas revelaciones de la vida ulterior, le hace dudar, le muestra que el espíritu necesita de su liberación. Alejado de la materia venal, entonces, venal y torpe, entonces le da a leer el libro de Goethe, y su amigo se suicida. Antes de que vayan a llevarse el cadáver para el camposanto, el jorobado se acerca al féretro, saca de su cartera la mariposa de papel y la coloca entre las manos cruzadas del cadáver. Como se dan cuenta, era un texto bastante corto, un cuento bastante breve, y nos da lugar para hacer una serie de inferencias a partir de su contenido. No nos dice todo, pero sí nos da a entender muchas cosas. Antes de ir a las preguntas, planteemos estas preguntas y dejémoslas abiertas para comprender a cabalidad este texto. ¿A qué tipo de texto corresponde? Esto lo vamos a responder en la primera de nuestras preguntas. ¿Cómo podemos identificarlo? También lo vamos a explicar. ¿De qué habla el texto? Básicamente cuenta la historia de Ken, del jorobadito, que un día se ve, digamos, humillado por este amigo al cual estaba conociendo, y producto de esto empieza a desarrollar una serie de acciones para llevar a cabo una venganza contra él. Esa es la historia básicamente. El título nos da mucha información, o sea, es sumamente breve, pero nos da información para entender de qué se trata el texto. La otra pregunta es: ¿qué se deduce del texto? A partir de la información que vemos, podemos deducir que efectivamente todo lo que ahí se dice constituye una confabulación, a una venganza, un plan de este jorobadito para vengarse de esta persona que lo humilló. ¿Cuál crees que es el propósito del texto? Lo vamos a explicar cuando respondamos la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta, que dice: el presente texto es, y las opciones son A, expositivo; B, argumentativo; C, científico; D, narrativo. Aquí lo que nos pide es reconocer el tipo de texto, y en este caso es bastante sencillo. Si vamos al contenido y a la forma del texto, encontramos básicamente un texto en prosa. ¿Y qué hace este texto? Prácticamente es narrarnos una historia. Encontramos que narra una historia, que hay personajes, en ellos está el jorobadito y el joven que lo humilla. Hay acciones. En primer lugar, el, este joven le pone en su espalda una mariposa de papel. Luego el jorobadito le regala un libro, le habla de ciertas cosas. Hay acciones, ocurren cosas, se desarrolla en un determinado espacio y en un determinado tiempo. Por lo tanto, es una narración. Entonces, ¿a qué tipo de texto nos corresponde? A un texto narrativo. No puede ser expositivo, porque el texto expositivo entrega información de manera objetiva sobre algún tema.
lo que intenta es de alguna manera exponer un tema y enseñar un tema del cual se tiene cierto manejo. Argumentativo tampoco, este es un texto literario, el que encontramos en este cuento. El texto argumentativo, por el contrario, es un texto no literario que busca convencer sobre algún tema. Científico tampoco es, tampoco tiene una característica no literaria, por lo tanto, la única opción válida es D. El género es un texto narrativo. 2. Dice así: ¿qué es lo que guarda el jorobado en su billetera? Tenemos las siguientes opciones: A. Dolor. B. Mariposa. C. La broma. D. El papel. Y aquí nos pide localizar la información porque esto aparece en el texto. Vamos descartando desde ya algunas opciones que no nos pueden servir. Está hablando de algo concreto, de guardar algo en la billetera. Por lo tanto, el dolor no es una opción concreta, ni tampoco la broma. Ambas son más bien conceptos abstractos, ¿verdad? Que no tienen una forma material. Por lo tanto, nos quedan dos opciones. Y en sí, ahora vamos a ver el texto. Las dos parece que las dos nos pudieran servir, ¿verdad? Dice: le coloca sobre la deforme espalda una mariposa de papel. El jorobado, conteniendo su cólera, la guarda en su cartera. Como ven, es una mariposa y de papel. Y las dos opciones que nos dan son mariposa y papel, por lo tanto tenemos que llegar a determinar cuál de estas dos opciones es la más precisa. Y dado lo que nos dice que este papel tiene una forma de mariposa, la opción más acertada es la letra B, porque es una mariposa de papel. No es solamente un papel cualquiera que deja en el bolsillo. Por lo tanto, es la letra B. 3. Le coloca sobre la deforme espalda una mariposa de papel. La palabra le, ese pronombre, aquí está reemplazando. Tenemos A, la opción el jorobadito, B, el joven, C, la mariposa y D, la burla. Aquí tenemos que ir nuevamente al texto. Aquí lo que tenemos que hacer es interpretar y relacionar. Dice así en el texto: en el colegio un jorobadito hace sus estudios en camaradería, con un simpático y gallardo joven, quien en un baile, para burlarse de él, le coloca sobre la deforme espalda una mariposa de papel. Sabemos que le coloca una mariposa de papel, pero no sabemos a quién aún, así que descartamos la palabra mariposa. Vamos viendo los referentes, porque aquí hay que buscar aquí el pronombre a quién está refiriendo. En primer lugar, decir que aquí, en primer lugar, está hablando del jorobadito. Es quien hace sus estudios en camaradería, con un joven gallardo, un simpático y gallardo joven. Este joven es quien, para burlarse de él hace referencia al jorobadito, le coloca sobre la deforme espalda una mariposa de papel. Este le está haciendo referencia a quien le está poniendo la mariposa de papel, que es el mismo que él. Y él, ¿a quién hacía referencia? Al jorobadito. Es el joven, quien, el que pone la mariposa de papel, pero ¿a quién la está poniendo? Al jorobadito. Por lo tanto, este le que aparece en el enunciado está reemplazando al jorobadito. Ahora vamos con la pregunta número 4, que dice: el jorobado, conteniendo su cólera, la guarda en su cartera. La palabra conteniendo se reemplaza de la mejor manera con, y aquí tenemos una pregunta básicamente de vocabulario contextual, ¿verdad? Hay que encontrar la palabra que mejor se ajuste a la frase en la que se encuentra. Por lo tanto, vamos viendo el jorobado conteniendo su cólera, y hay que en primer lugar descartar aquellas
aquellas palabras cuya forma no se ajuste a este enunciado. Dice, aquí tenemos dos que sí se parecen, aparece conteniendo, deteniendo y reprimiendo, pero refrenar y aguantar no serían adecuadas para el contexto, dice. Imagínense que pusiéramos el jorobado refrenar su cólera, el jorobado aguantar su cólera. Por lo tanto, tenemos A y C que nos sirven, que son adecuadas. Pero tenemos que ir viendo ahora hacia el sentido, al significado de estas palabras. El jorobado conteniendo su cólera, hay que en primer lugar pensar qué está conteniendo su cólera. ¿Qué es la cólera? Es la rabia, la ira, eso es. La guarda en su cartera. Por lo tanto, tenemos que ver estas dos opciones que tenemos para ver cuál se ajusta de mejor manera. Detener, tenemos que considerar que tiene un sentido más bien de algo físico. Detener es algo cuando uno detiene un auto, detiene algún objeto, ¿verdad? En cambio, reprimir tiene que ver más bien con el aspecto interno, de emociones, de sentimientos. Por lo tanto, aquí la opción que más se ajusta a lo que necesitamos es la letra C. ¿Por qué? Porque está hablando de sentimientos, de algo interno del personaje. Así que la opción correcta es la letra C. 5. Vamos a ver la 5. Dice, de la lectura de este texto se puede inferir que el libro Werther A trata de la vida del más allá, B trata de la espiritualidad del hombre, C trata de suicidio y D trata de la verdadera amistad. Y aquí lo que tenemos que hacer básicamente es hacer una inferencia, es decir, concluir información implícita a partir de la información explícita del texto. Para hacer esto vamos a ir a la información explícita que encontramos en el texto donde se nombra esta obra y veamos en qué contexto se nombra. Dice así, transcurre el tiempo, el jorobado inicia a su amigo en ciertas revelaciones de la vida ulterior, eso quiere decir de la vida del más allá. Le hace dudar, le muestra que el espíritu necesita de su liberación, alejado de la materia venal y torpe. Entonces le da a leer el libro de Goethe Werther, perdón, es un poco difícil. Ahí es donde nombra este libro. Y luego de este hecho de haberle dado a leer este libro, su amigo se suicida. A partir de esa información de lo que ocurre luego de leer este libro, ¿qué es lo que podemos inferir si su amigo se suicidó? ¿Sobre qué tema podría hablar el texto? No, vamos a descartar algunas, no trata sobre la verdadera amistad, no hay nada que nos haga pensar eso. Tenemos las opciones de la vida del más allá. Si bien antes de presentarle el libro estaba hablándole él de la vida ulterior, de la vida del más allá, tenemos que quedarnos con esto último, la consecuencia que tiene la lectura de este libro. Y si nos centramos en la consecuencia que tuvo la lectura de este libro, nos quedamos con que la opción más acertada es la C, porque trata de suicidio. Y aquí obviamente esto podría ser respondido de una manera más directa si conocemos esta obra, ¿verdad? Pero si no la conocemos, también nos queda esa marca textual que es la consecuencia de la lectura de él. Por último, la pregunta número 6 que dice, ¿cuáles serían las características psicológicas del jorobadito de acuerdo al texto? Y aquí lo que tenemos que hacer es vamos a ver primero las opciones. A, jorobado, inteligente y vengativo. B, hábil, gallardo y vengativo. C, inteligente, espiritual y vengativo. D, rencoroso, paciente y vengativo. Aquí lo que tenemos que hacer es interpretar a partir de la información que tenemos en el texto, poder interpretar cuáles son las características que nos da. Porque no las dice de manera textual, esto tenemos que entenderlo.
En primer lugar, la primera opción la podemos descartar desde ya. ¿Por qué? Piensen ustedes, ¿qué es lo que nos puede llevar a descartar una vez leyendo el enunciado, por supuesto, la pregunta y leyendo las opciones? La letra A puede ser descartada desde antemano porque, piénsenlo ustedes, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Básicamente nos pide características psicológicas, y aquí en la opción A nos dice jorobado, inteligente y vengativo. Y tenemos la primera de estas opciones que no es precisamente una característica psicológica, por lo tanto la descartamos desde ya. Vamos a ver parte del texto para ir entrando y reconociendo cuáles pueden ser las características. Dice: el jorobado, conteniendo su cólera, guardó su cólera, su rabia, o la guarda en su cartera. No se refiere a la cólera, sino que a la mariposa que le pusieron en su joroba. Se guardó, contuvo, reprimió su cólera y la dejó ahí. Transcurre el tiempo y el jorobado inicia en su amigo en ciertas revelaciones de la vida ulterior. Aquí, a partir de este párrafo, podemos entender que él hizo todo esto, e incluso el regalo del libro, para que su amigo se suicidara. ¿Cómo podemos entender que esto lo hizo a propósito? Porque hacia el final del texto, hacia el final, dice que cuando se estaban llevando el cadáver, el jorobado se acercó al féretro y le puso la mariposa que anteriormente este joven le había dejado en su joroba. Por lo tanto, ahí podemos entender de que lo hizo a propósito, de una manera vengativa. Si tomamos en cuenta que él guardó su rabia, la contuvo, y a través del tiempo él fue de alguna manera preparando y haciendo acciones para que este joven se suicidara, podemos considerar que es una persona rencorosa y al mismo tiempo paciente. ¿Por qué? Porque dejó pasar el tiempo, no se vengó inmediatamente, fue con paciencia, paso a paso, hablándole de ciertas cosas, haciéndolo dudar, hasta que consiguió que éste se suicidara. Y también vengativo, obviamente, porque todo esto fue una venganza y el título nos da esa información de antemano. Así que la opción que nos corresponde, la clave correcta en esta pregunta, es la letra D. Ahora es momento de que trabajen ustedes de manera individual, de manera personal, en su ficha de lectura enviada a su correo, y ustedes deben enviarla máximo el próximo miércoles 21 de octubre. Como cada clase se va a retroalimentar la semana siguiente, así que nos veremos en esa oportunidad. Espero que tengan un excelente día y un excelente fin de semana y nos veremos la próxima semana.